A las afueras de Londres, en el tranquilo barrio de Enfield, una familia común vivía en una modesta casa adosada de 2 pisos. Era el verano de 1977. La madre, Peggy Hodgson, se encargaba sola de sus 4 hijos, Margaret, Janet, Johnny y Billy. Todo comenzó una noche cualquiera, el 30 de agosto. Janet y Margaret estaban acostadas en su habitación cuando escucharon una serie de ruidos extraños. Golpes secos en la pared, como si alguien desde el otro lado tratara de llamar su atención. Al principio pensaron que era una broma del hermano pequeño, pero pronto se dieron cuenta de que los ruidos parecían moverse por sí solos y aumentaban en intensidad cada vez más. Fue entonces cuando sucedió lo imposible: una cómoda pesada de madera se desplazó sola unos centímetros desde la pared. Las niñas gritaron y Peggy subió de inmediato. Intentó empujar la cómoda de vuelta a su sitio, pero no podía. Una fuerza invisible, fría y densa, parecía impedirlo. Entonces, la cómoda se movió otra vez por sí sola. Peggy cogió a sus hijos y salió corriendo para refugiarse en casa de los vecinos. Nadie durmió esa noche. Al día siguiente, Peggy llamó a la policía. 2 agentes acudieron a la vivienda. Uno de ellos, la agente Caroline Epps, haría una declaración que se volvería histórica. Según sus propias palabras, una silla se movió sola frente a ella, sin explicación física aparente. No había cuerdas, nadie la tocaba, y sin embargo, se deslizaba lentamente por el suelo. Los agentes inspeccionaron la casa de arriba a abajo y no encontraron nada. No había signos de robo, ni de daños visibles. Y sin una causa legal o criminal, no podían hacer más. Dejaron a la familia sola, en una casa donde lo imposible se había manifestado. Pero eso no fue el final, fue solo el principio. En las semanas siguientes, los fenómenos se multiplicaron. Ruidos de pasos en pasillos vacíos. Golpes en las paredes que venían de dentro. Objetos que desaparecían y volvían a aparecer en lugares absurdos. Juguetes volando por los aires. Cuadros que caían sin motivo. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue Janet. La niña comenzó a entrar en una especie de trance. Sus ojos se volvían vidriosos, su cuerpo rígido. Y su voz cambiaba. Una voz grave, masculina, emergía de su garganta. Decía llamarse Bill Wilkins. Decía haber muerto en esa misma casa. Decía haber sido ciego, haber sufrido una hemorragia cerebral y haber fallecido sentado en un sillón del salón. Morí en esa silla, decía la voz. Y lo decía a través de una niña de 11 años. La historia llegó a los periódicos. Y con los titulares, llegaron también los investigadores. Maurice Grosse, miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el primero en tomar el caso en serio. Se instaló en la casa durante meses. Junto a él, Guy Lyon Playfair, también miembro de la sociedad y autor posterior de un libro sobre el caso. Lo que registraron fue abrumador. Más de 2000 incidentes. Grabaciones de audio. Fotografías. Testimonios. Sillas que levitaban. Mesas que giraban. Puertas que se cerraban solas. Y Janet, desplazándose dormida por la casa, hablando con múltiples voces. En una ocasión, fue encontrada dormida encima de un armario, imposible de alcanzar sin ayuda. La actividad no se limitaba a la noche. Los investigadores presenciaron fenómenos en plena luz del día. Y todo parecía concentrarse en Janet. Los investigadores colocaron micrófonos cerca de la cama de Janet. La voz gutural regresaba, incluso cuando ella tenía la boca cerrada. En una de las grabaciones más conocidas, la entidad se identificaba. Soy Bill. Morí en esa silla. Me quedé ciego y luego, me caí. Me golpeé en la cabeza y morí. Grosse, intrigado, buscó pruebas. Logró contactar con un hombre llamado Terry Wilkins, quien aseguró que su padre, Bill, sí había muerto de esa forma, en esa misma casa, años atrás. La historia encajaba.
¿Cómo podía Janet conocer esos detalles? ¿Era una farsa increíblemente bien construida? ¿O realmente estaba ocurriendo algo más? A medida que crecía la atención mediática, también lo hacían las dudas. Algunos periodistas acusaron a las niñas de fingir. Se publicó una serie de fotografías en las que Janet parecía estar levitando, pero otros decían que simplemente estaba saltando desde la cama. En una ocasión, se colocaron cámaras ocultas. Durante esas horas, los fenómenos cesaron. Cuando los investigadores se retiraban o relajaban la vigilancia, los objetos volvían a moverse. Janet y Margaret fueron confrontadas por la prensa. ¿Estaban mintiendo? En una entrevista, Janet confesó que en algunas ocasiones habían exagerado ciertas cosas para llamar la atención. Pero luego añadió, solo una pequeña parte. El resto fue real. En 1978, Ed y Lorraine Warren visitaron la casa de Enfield. Aunque su papel fue mucho menor de lo que la película El Conjuro 2 muestra, Lorraine aseguró haber sentido una presencia maligna poderosa. Su visita fue breve, pero suficiente para afirmar que había un demonio detrás de los fenómenos. Sin embargo, muchos de los investigadores británicos consideraron exageradas sus afirmaciones. El caso Enfield no tenía una explicación clara, pero tampoco encajaba del todo con la idea tradicional de posesión demoníaca. Poco a poco, con el paso del tiempo, la actividad fue disminuyendo. A medida que Janet entraba en la adolescencia, los fenómenos comenzaron a cesar. En 1979, tras casi 2 años de caos, la casa volvió a la normalidad. La familia Hodgson se mudó años después. La casa fue habitada por otras personas. Algunos afirmaron que aún se escuchaban cosas. Pero nadie más vivió una pesadilla como aquella. Janet creció y durante años evitó hablar del tema. Finalmente, en entrevistas recientes, ha dicho: sé lo que vi. Sé lo que viví. Y nadie puede convencerme de que fue mentira. Hasta hoy, el caso sigue dividiendo opiniones. Algunos aseguran que fue un fraude elaborado por 2 niñas con necesidad de atención en medio de una situación familiar difícil. Otros, incluyendo investigadores, policías y testigos presenciales, siguen convencidos de que ocurrió algo que desafía toda lógica. Las grabaciones siguen existiendo. Las fotos siguen siendo analizadas. Y el misterio permanece. Porque hay casas que no están malditas, sino marcadas por algo que no entendemos. Y quizás nunca llegaremos a hacerlo.